Ok, bien, buenos días. Entonces comenzamos la transmisión. Por el día de hoy vamos a ver clases de inecuaciones cuadráticas, también conocidas como inecuaciones de segundo grado. Bien, recuerda que entonces en Academia Live aprendes de forma fácil, aprendes de forma práctica y también encuentras contenido de calidad en nuestras plataformas. Bien, entonces vamos a comenzar con la clase. Hoy vamos a estar trabajando con este tema de las inecuaciones. Bien, y justamente no solo vamos a resolver las inecuaciones, sino que también entonces vamos a generar nuestra respuesta, nuestro conjunto de solución, y vamos a graficar los intervalos. Lo interesante es que vamos a estar trabajando paso a paso. Vamos a resolver 3 ejercicios, pero estos 3 ejercicios los vamos a resolver paso a paso. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar entonces con nuestra transmisión del día de hoy. Bien, ya entonces conocemos los operadores matemáticos utilizados para las inecuaciones. En este caso, este es el símbolo menor que. Bien, pues así representamos 3 menor o igual que menor que 7. Este es el símbolo mayor que, 4 mayor que 3. Este es el símbolo mayor o igual que, en este caso X sería mayor o igual que 3. Y este es el símbolo menor o igual que, y es menor o igual que 4. Bien. Vamos a comenzar a resolver entonces ya un primer ejercicio. Nos dicen entonces x cuadrado más 3x va a ser mayor que 10. Bien, entonces el modo de resolverlo tiene ciertas similitudes como si estuviéramos resolviendo una ecuación de segundo grado. ¿Cuáles son los métodos para resolver una ecuación de segundo grado? Por ejemplo, el método para resolver todas las ecuaciones de segundo grado sería entonces la fórmula cuadrática o la fórmula general. Hoy vamos a trabajar con el otro método que es la factorización cuadrática. Bien, factorización cuadrática. Bien, para ello entonces tenemos que dejar de un lado de esta inecuación el polinomio o el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. ¿Sí? Perfecto, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para resolver este primer ejercicio que tenemos ahí en pantalla? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ese 10 que está positivo, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa negativo. Bien, entonces ya tenemos ordenado nuestro trinomio. Primero va entonces el x cuadrado, luego va la x y luego va el término independiente. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Bien, este tipo de ejercicios podemos resolverlo por la factorización cuadrática. ¿Qué es la factorización cuadrática? Bueno, algunos lo llaman el método del ASPA, como queramos llamarlo. Factorización cuadrática, básicamente lo que queremos ubicar es dos números que sumados me den más 3 y multiplicados me den menos 2. Piensa por un momento entonces, ¿qué números sumados te dan más 3 y multiplicados te dan menos 10? Entonces, en este caso, ya yo hice los cálculos, es algo que tú vas a ir desarrollando a medida que vayas haciendo ejercicios. Más 5 y menos 2. Si te das cuenta, más 5 menos 2 te da 3 positivo y 5 por menos 2 te da menos 10. Entonces, en este caso, ya hemos factorizado esa expresión o ese trinomio que está ahí. Bien, esa expresión cuadrática. Bien, entonces nos dicen que x más 5 por x menos 2 es mayor que 0. Los números que son mayores que 0 son los números positivos. Entonces, para que eso sea posible, para que ese escenario sea posible, entonces el producto de estos dos binomios tiene que darme un valor positivo. Para poder lograr eso, entonces tengo que se plantean solo dos escenarios. El primer escenario es que el resultado de x más 5 sea positivo y el resultado de x más 2 también sea positivo. Tienen que darse esas dos condiciones porque más por más me va a dar más. Entonces, es decir, me va a dar una expresión positiva que siempre va a ser mayor que 0 y es la condición que me están pidiendo allí en el ejercicio. Ese es el primer escenario. El segundo escenario va a ser entonces que el resultado de sumar x más 5 me dé negativo y el resultado de x menos 2 me dé negativo. Esas dos condiciones que están en el segundo escenario, si se cumplen, entonces me va a dar una expresión negativa por una expresión negativa, me va a dar menos por menos más, y es lo que me están pidiendo, porque todas las expresiones positivas van a ser mayores que 0.
Entonces tenemos esas dos condiciones allí. Vamos a examinar entonces esas dos condiciones. Vamos a examinar la condición 1. En la condición 1 o en el escenario 1, como te digo, esto se resuelve ya una vez que tú dominas este tema, lo vas a hacer de forma mucho más rápida. Solo que en este video quiero explicarlo paso a paso, cómo llegamos a la solución. ¿Bien? Perfecto. Entonces, en el primer escenario, para que x más 5 por x menos 2 me dé mayor que 0, esa expresión tiene que ser positiva. Bien, el producto de esos binomios me tiene que dar positivo. Entonces, en el primer escenario, x más 5, el resultado tiene que ser positivo, y x menos 2, el resultado también tiene que ser positivo. Vamos entonces a expresar eso. Entonces, x más 5 tendría que ser mayor que 0, es decir, tendría que ser positivo, y x menos 2 también tendría que ser mayor que 0, tenía que ser positivo. Y esas dos condiciones tienen que darse al mismo tiempo. ¿Bien? Para que esto pueda cumplirse, para que x más 5 sea mayor que 0, entonces este más 5 lo pasamos negativo. En este caso, los valores de x en esta expresión tienen que ser mayores que menos 5. Y en esta segunda expresión, este menos 2 lo pasamos positivo y los valores de x tienen que ser mayores que menos 2. Una de las formas sencillas de poder visualizar esto es llevarlo a la recta real y colocarlo o expresarlo como un intervalo. Bien, vamos a expresar primero este intervalo. Los valores de x mayores que menos 5. Entonces tenemos el menos infinito, más infinito, tenemos nuestra recta real. En algún punto de esa recta real vamos a encontrar el menos 5. Y entonces nos están diciendo que los valores, nos están pidiendo que representemos los valores que son mayores que menos 5. Bien, si no estás muy claro o muy clara cómo se generan estos intervalos, te invito a que me visites mi canal, Academia Live, suscríbete y allí hay varios videos donde explico cómo graficar intervalos, cómo graficar este tipo de intervalo. En este caso es un intervalo infinito, bien, y fíjate, nos están pidiendo representar los valores de x que son mayores que menos 5. Entonces, en este caso nos ubicamos en menos 5 y los valores mayores que menos 5 van a estar a la derecha. Van a estar a la derecha hasta llegar hasta el más infinito. Y este círculo que está aquí, que está blanco, es porque en ese intervalo no está incluido el menos 5. Bien, y luego representamos los valores de x que son mayores que 2. Entonces, ubicamos el 2 en nuestra recta real y los valores de x que son mayores que 2 van a estar a la derecha del 2. Y nuevamente te explico que este círculo que está aquí blanco, lo que representa es que el 2 no forma parte de ese intervalo que estamos representando. Entonces, recuerda que para este primer escenario tienen que darse estas dos condiciones. Entonces, tenemos que pensar por un momento, y aquí entra una parte de análisis. ¿Cuáles son los números que son mayores que menos 5 y mayores que 2? En este caso, entonces, vamos a seleccionar el intervalo de los números que son mayores que 2. ¿Por qué? Porque ellos cumplen con las dos condiciones. Los números mayores que 2 también son mayores que menos 5. Pero si te das cuenta, los números que son mayores que menos 5, no todos son mayores que menos 2, que 2. Bien, entonces, para que esta primera condición se dé, entonces necesitamos ubicar los valores que son mayores que 2. Nos vamos a quedar entonces con ese intervalo para este primer escenario. Bien, ese es el primer paso. Luego vamos a evaluar nuestro segundo intervalo, que habíamos establecido. Que entonces para que este producto de binomios que tenemos acá nos den una expresión positiva, es decir, una expresión que sea mayor que 0, entonces el resultado de x más 5 me tiene que dar negativo y el resultado de x menos 2 me tiene que dar negativo. Si se cumplen esas dos condiciones, que sea negativo y negativo, menos por menos es más, y entonces ahí me va a quedar una expresión positiva, es decir, una expresión que va a ser mayor que 0. Bien, entonces vamos a representar entonces eso, sería x más 1, x más 5 sería menor que 0, porque es positiva, es negativa, perdón, y x menos 2 sería menor que 0, es decir, sería una expresión negativa. Recuerden que los números positivos son mayores que 0 y los números negativos son menores que 0. Entonces este 5 lo pasamos al otro lado negativo, los valores de x van a ser menores que menos 5, y aquí este menos 2 lo pasamos positivo, los valores de x van a ser menores que 2.
Bien, y recuerda que en este segundo escenario tienen que darse esas dos condiciones juntas, conjuntas tienen que darse. Bien, para eso entonces una de las formas de poder evaluarlo más fácilmente es llevarlo entonces a un intervalo, expresarlo en forma de intervalo. Vamos a expresar entonces el intervalo de los valores de x que son menores que 2. Entonces ubicamos nuestra recta real, menos infinito, más infinito, y en algún punto de esa recta va a estar el 2. Y vamos a ubicar los valores de x que son menores que 2. En este caso van a estar hacia la izquierda del 2. Y este círculo blanco aquí lo que representa es que el 2 no está incluido en ese intervalo que estamos representando. Bien. Y luego vamos a ubicar entonces el menos 5, que va a estar a la izquierda del 2, y los valores entonces que son menores que menos 5, van a estar a la izquierda del menos 5. Y este círculo lo que te indica, como está blanco, lo que te indica entonces es que el menos 5 no forma parte de ese intervalo que estamos representando aquí gráficamente. Entonces, volvemos a hacer un análisis. Recuerda que estas dos condiciones tienen que darse conjuntamente, los valores de x que sean menores que menos 5 y los valores de x que sean menores que menos 2. Estas dos condiciones que tenemos aquí. Entonces, ¿cuáles son los números que cumplen con esas condiciones? Si haces un análisis te das cuenta que son los valores de x que son menores que menos 5. Ellos son menores que menos 5 y también son menores que 2. Pero ¿por qué no seleccionamos los valores de x que son menores que 2? Porque algunos de ellos, si te das cuenta, estos valores que van a estar en esta zona, aquí amarilla, ellos no son menores que menos 5. Entonces no se cumplen las dos condiciones conjuntamente. Ya después que hemos hecho el análisis de los dos escenarios y ya hemos seleccionado dos intervalos, entonces nos quedamos entonces con el intervalo de los valores de x que son menores que menos 5. Aquí están representados los intervalos de x que son menores que menos 5 y tenemos también entonces que aplicaba los valores de x que son mayores que 2. Aquí los hemos representado. Y nuestro conjunto solución, porque recuerda, a diferencia de una ecuación, en una inecuación vamos a tener un conjunto solución. ¿Sí? X puede tomar un conjunto de valores. Y ese conjunto de valores podemos representarlo con intervalos de la recta real. En ocasiones va a ser un solo intervalo, pero en este caso la solución a esta ecuación de segundo grado o esta inecuación cuadrática va a ser entonces la unión de dos intervalos. ¿Cuáles dos intervalos? Bueno, los valores o los números reales que estén desde menos infinito hasta menos 5 y lo representamos así, desde menos infinito hasta menos 5, sin incluir el menos 5, sin incluir el menos 5, por eso es que colocamos un paréntesis, unido o unión al intervalo que va desde 2 sin incluir el 2, mira, fíjate, sin incluir el 2, aquí por eso usamos un paréntesis, hasta el más infinito. Eso van a ser el conjunto solución, el conjunto de valores que son soluciones para esa ecuación. Bien, y justamente una de las bondades o de lo interesante de trabajar con estas inecuaciones de segundo grado es que tú tienes la posibilidad de comprobar tu resultado. Ya una vez que tú llegaste a este resultado, quizás tú tengas dudas y digas, bueno, pero ¿será que lo que estoy haciendo está correcto? Bueno, tú puedes comprobar. ¿Cómo lo haces? Bueno, vamos a ver algo interesante. Te voy a enseñar aquí a comprobarlo. Prácticamente lo que has hecho entonces es dividir tu recta real o la recta real la has dividido en tres grandes intervalos. Los intervalos que van desde menos infinito hasta menos 5 sin incluirlo, el intervalo de valores que están desde menos 5 hasta 2, ese intervalo, y el intervalo que va desde menos 2, desde 2 sin incluir el 2, hasta más infinito. Entonces, ¿qué es lo interesante de trabajar con estas inecuaciones de segundo grado? Que tú tomas un solo valor de esos tres grandes intervalos que has creado. Y si aunque sea un solo valor aplica, todo el intervalo aplica. Bien, pero si un solo valor de ese intervalo no cumple la condición de tu inecuación, entonces desechamos ese intervalo no nos sirve. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es eso? Ya lo vamos a ver. Vamos a seleccionar un número que esté entre menos infinito y menos 5. Por ejemplo, yo voy a trabajar con el menos 9. Ustedes pueden trabajar con el menos 6, menos 7, menos 8, cualquier valor. Lo importante es que sea fácil para ustedes. Bien.
Vamos a trabajar con el menos 9 en este caso y lo voy a insertar en mi ecuación, original. Recuerden que originalmente mi inecuación es esta que está aquí, ¿bien? Esta inecuación. Entonces, ese valor que estoy tomando tiene que cumplir esa condición. Yo voy a reemplazar este valor de x que he seleccionado aquí, que está entre menos infinito y menos 5, lo voy a reemplazar en esta ecuación, en esta inecuación original, ¿bien? Y tiene que cumplirse esa condición. Vamos a ver qué significa eso. Vamos a ver entonces. ¿Bien? Entonces yo, donde vea una x, voy a escribir menos 9. Entonces sería, ¿cómo quedaría? X cuadrado más 3x tiene que ser mayor que 10. Bien, entonces tenemos x cuadrado, x es menos 9 al cuadrado más 3x, sería 3 por menos 9, tiene que ser mayor que 10. Entonces, menos 9 al cuadrado, sabemos que entonces eso es 81, y más 3 por menos 9 es menos 27. 81 menos 27 es 54, y 54 es mayor que 10. Entonces, menos 9 cumple la condición que me está presentando esa inecuación. Es decir, que los valores de x cuadrado más 3x tiene que ser mayor que 10 en este caso. Entonces cumple, significa que todo ese intervalo forma parte de la solución. Bien, ¿cómo puedo comprobar ahora este intervalo? Ya yo he establecido, por los análisis que hice anteriormente, que este intervalo desde menos 5 hasta 2, no hay valores allí que cumplan con esta condición, pero yo puedo demostrarlo. Vamos a ver cómo puedo comprobarlo. Por ejemplo, un valor entre menos 5 y 2, fácil, tomamos el 0. Bien, entonces lo inserto en la ecuación original, x cuadrado, la inecuación original, x cuadrado más 3x mayor que 10. Bien, entonces sería 0 al cuadrado más 3 por 0 mayor que 10. 0 al cuadrado es 0, más 3 por 0, 0, y 0 no es mayor que 10. Y si tú haces el experimento, puedes hacerlo después, toma cualquier valor desde menos 5 hasta 2 y te vas a dar cuenta que no cumple esta condición. Bien, no es necesario valorar todos esos números que están allí. Nada más con seleccionar uno de ese intervalo que nos ha resultado, ya nosotros podemos saber si aceptamos el intervalo como parte de la solución o lo desechamos. En este caso, el 0 no cumple, entonces desechamos todo ese intervalo. Luego vamos a tener el otro intervalo de los valores desde 2 hasta más infinito. El 2 no incluye, por cierto, 2 sin incluirlo. Entonces podemos tomar, por ejemplo, yo voy a tomar allí el 3, que es un valor que está de ese intervalo. Entonces el 3 lo voy a colocar entonces lo voy a insertar o reemplazar en la inecuación original, y entonces sería 3 al cuadrado más 3 por 3 mayor que 10. 3 al cuadrado es 9, más 3 por 3 es 9, y eso nos da 18. Y 18 es un valor mayor que 10. Entonces, este intervalo, desde menos 2, desde 2 sin incluirlo hasta más infinito, ese intervalo lo aceptamos como parte de la solución. Esto es lo interesante de trabajar con estas inecuaciones de segundo grado, que puedes comprobar tus resultados. Bien, perfecto. Ya hemos trabajado con un primer ejercicio. Ya entonces queda establecido que el conjunto solución a esta inecuación que tenemos aquí va a ser los valores desde menos infinito hasta menos 5, unidos a los valores desde 2 hasta, sin incluirlo, hasta más infinito. Y en este caso tenemos una unión de intervalos como la solución. También una unión de conjuntos, porque es un conjunto de valores, un conjunto de números. Perfecto. Continuamos entonces. Continuamos con un segundo ejercicio acá. Tenemos x cuadrado más x, va a ser x cuadrado más x menos 6 es mayor que 0. Entonces, en este caso ya tenemos nuestro trinomio ordenado. Recuerden que vamos a ordenarlo de acuerdo de orden descendente, tomando en cuenta el exponente de la variable. En este caso, generalmente vamos a trabajar con la variable x, aunque no es limitativo. Puedes encontrarte ejercicios con A, con B, con T, con I, con Z. Bien, pero no es relevante la letra que use. Lo importante es determinar que es una inecuación cuadrática o una inecuación
de segundo grado y que podamos tenerla ordenada, ¿no? La variable elevada al exponente 2, la variable elevada al exponente 1 y el término independiente. Realmente lo que significa en la práctica es que esta variable está elevada al exponente 0. Bien. Perfecto, vamos a comenzar entonces a solucionar este ejercicio. Tenemos x cuadrado más x menos 6 va a ser mayor que 0. Entonces, ¿qué significa esto que estamos haciendo? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer acá, recuerda, es que tenemos que, en este caso, tenemos que verificar cuáles son las raíces de este trinomio. ¿Cuáles son las raíces? La solución, las raíces de este trinomio. Podemos hacerlo por la fórmula cuadrática, bien, pero también está el método de la factorización cuadrática. Algunos lo llaman método del aspa, pero bueno, al final es una factorización cuadrática y básicamente la forma de resolverlo es que buscamos dos números que sumados, en este caso me den más 1, porque aquí es más 1x, entonces sumados me den más 1 y multiplicados me den menos 6. Entonces piensa por un momento qué números sumados te dan más 1 y multiplicados te dan menos 6. Bueno, yo ya he hecho los cálculos y en este caso tenemos el más 3 y el menos 2. Efectivamente, más 3 menos 2 te da más 1 y más 3 por menos 2 te da menos 6. Entonces ya has factorizado y has encontrado las raíces de ese trinomio como tal. Bien, entonces analizas tu ejercicio. ¿Qué te están diciendo aquí? Que x más 3 por x menos 2 es mayor que 0. Es decir, que el producto de esos dos binomios tiene que darte un resultado positivo. Es decir, un resultado que sea mayor que 0. Y para que eso suceda, entonces vas a tener dos situaciones, vas a tener dos escenarios. ¿Cuáles son esos dos escenarios? Bueno, el escenario en el que el resultado de x más 3 es positivo y el resultado de x más 2 es positivo, porque cuando multipliques más por más, te va a dar más, es decir, te va a dar una expresión mayor que 0. Y el segundo escenario va a ser que el resultado de x más 3 te dé una expresión negativa y el resultado de x menos 2 te dé una expresión negativa. Bien, ¿por qué? Porque menos por menos te va a dar más. Es decir, te va a dar una expresión que va a ser mayor que 0. Esos dos escenarios son los que vas a tener. Vuelvo y aclaro, esto se resuelve de forma mucho más fácil una vez que ya tú tienes práctica, no tienes que hacer todos estos pasos, pero por el video de hoy estoy explicando paso a paso cómo se analiza una inecuación cuadrática, una inecuación de segundo grado y cómo llegamos a la solución. No solo eso, sino cómo podemos comprobar que nuestra inecuación o el conjunto solución que hemos dado está correcto. ¿Cómo podemos comprobar? Ese es el objetivo de esta clase, de esta transmisión que estamos haciendo hoy. Bien, entonces vamos a analizar escenario por escenario. Vamos a analizar nuestro escenario 1, donde vamos a tener un producto de dos expresiones positivas, más por más, y nos va a dar una expresión que es mayor que 0, que es la condición que se nos está planteando. Para que eso se produzca, entonces x más 3 tiene que ser mayor que 0, positiva, y x menos 2 tiene que ser mayor que 0. Y estas dos condiciones tienen que darse conjuntamente. Bien, tienen que darse conjuntamente. ¿Cómo resolvemos? Este más 3 lo pasamos negativo. Los valores de x, vamos a tomar entonces los valores de x mayores que menos 3. Y este menos 2 lo pasamos positivo. Entonces los valores de x que son mayores que menos 2. Entonces vamos a representarlo de forma gráfica con un intervalo. Vamos a representar los valores mayores que menos 3. Aquí tenemos, bueno, ubicamos nuestra recta real. Tenemos nuestra recta real, más infinito, menos infinito. En algún punto de esa recta real está el menos 3. Y los valores que son mayores que menos 3 van a estar a la derecha del menos 3, hasta el más infinito. Si aún no comprendes muy bien cómo se grafican los intervalos, te invito a que visites mi canal Academia Live. Allí tengo varios videos donde explico cómo, qué es un intervalo, cómo se forman los intervalos, los tipos de intervalos. En este caso estamos hablando de un intervalo infinito. Bien, perfecto. Y vamos a representar entonces el intervalo de los valores de x que son mayores que 2. Y recuerda que esas dos condiciones, tenemos que buscar el conjunto de números que nos cumplan esas dos condiciones. Es decir,
los valores que sean mayores que menos 3 y mayores que 2. Entonces, haciendo un análisis, llegas a la conclusión de que vas a tomar los valores de x que son mayores que 2, porque estos cumplen las dos condiciones, son mayores que menos 3 y también son mayores que 2. Bien, entonces ya tienes tu primer intervalo que has seleccionado, bien, que cumple tus condiciones. Vamos entonces a evaluar el segundo escenario. En el segundo escenario, entonces, para que se cumpla esta expresión que tenemos acá, esta inecuación, entonces x más 3 tiene que ser negativo y x menos 2 tiene que darte una expresión negativa, porque cuando multipliques menos por menos te va a dar más. Es decir, te va a dar una expresión mayor que 0. ¿Cómo resuelves? Este más 3 lo pasas al otro lado menos 3 y este menos 2 lo pasas al otro lado como más 2. De allí entonces te genera dos intervalos que vamos a seleccionar un conjunto de valores o de números que cumplan esas dos condiciones conjuntamente al mismo tiempo. Vamos a llevarlo y graficarlo como un intervalo, los valores de x que son menores que 2, entonces tenemos nuestra recta real, en algún punto de esa recta real vamos a tener el 2, y vamos a ubicar los valores que son menores que 2. Los valores de x que son menores que 2 van a estar a la izquierda del 2. Luego entonces vamos a tener el 3, vamos a ubicar el menos 3, bien, y vamos a representar gráficamente los valores que están a la izquierda del menos 3 y los valores que son menores que menos 3. Y nos preguntamos, hacemos análisis, ¿qué valores cumplen las dos condiciones? ¿Qué valores son menores que menos 3 y menores que 2? Entonces llegamos a la conclusión de que los valores de x, que son menores que menos 3, cumplen esas dos condiciones conjuntamente. Son menores que menos 3 y son menores que 2. Entonces ese es el intervalo que vamos a tomar. De allí entonces ya estamos más cerca de la solución. Entonces nos quedamos con los valores de x que son menores que menos 3. Lo representamos gráficamente. Aquí tenemos entonces los valores que son menores que menos 3. Ubicamos el menos 3 en la recta real. Y los valores menores que menos 3 van a estar a la izquierda del menos 3. Y luego entonces nos quedamos con el intervalo de valores que son mayores que 2. Ubicamos el 2 y los valores mayores que 2 van a estar a la derecha del 2. Y algo interesante es que este círculo que está aquí blanco, lo que te indica es que el menos 3 y el 2 no forman parte de ese intervalo que estamos graficando. Bien, entonces nuestro conjunto solución ya está dado. Es decir, nuestro conjunto solución van a ser los valores desde menos infinito hasta menos 3 sin incluir el menos 3, por eso usamos un paréntesis, unido a ¿qué? A los valores desde 2 sin incluir el 2, por eso usamos el paréntesis, hasta más infinito. Ese es nuestro conjunto solución. Ahora quizás tú dices, bueno, tengo dudas, ¿será que hice bien el ejercicio? ¿Será que está bien ese conjunto solución que estoy expresando como resultado? Bueno, hay una forma de poder comprobarlo. Básicamente, te explico, lo que has hecho hasta el momento es dividir la recta real en tres grandes intervalos. Los intervalos de valores desde menos infinito hasta menos 3, sin incluir el menos 3, los intervalos que van desde menos 3 hasta 2, y los valores que van desde 2, sin incluir el 2, hasta más infinito. Entonces, lo interesante de trabajar con estas inecuaciones es que tú puedes tomar un solo valor de cada uno de esos intervalos y reemplazas o lo sustituyes por x en la inecuación original, y si cumple la condición que te está dando allí, todo el intervalo cumple. Si no cumple la condición que te están dando en esa inecuación, entonces desechas el intervalo. No, todo el intervalo no cumple. Bien, vamos a ver en la práctica qué significa eso. Vamos a comprobar entonces el intervalo desde menos infinito a menos 3. Tomamos un valor que esté entre menos infinito y entre menos 3. ¿Cuál sería ese valor? Por ejemplo, en este caso yo estoy tomando el menos 4. Tú puedes tomar menos 5, menos 6, cualquiera. Lo ideal es que sea un número que no te complique la vida, pues un número que puedas resolver fácilmente. Menos 4. Entonces lo sustituyo. Recuerda que mi inecuación original es esta que está acá. Bien, esta que está acá es mi inecuación original. Voy a sustituir por x, voy a escribir menos 4. Bien, voy a comprobar con este valor de menos 4. Entonces, avanzo. X cuadrado más x menos 6 es mayor que 0. X va a ser menos 4 al cuadrado más menos 4
menos 6 tiene que ser mayor que 0. Bueno, menos 4 al cuadrado sabes que es 16. Y aquí más menos queda menos 6. ¿Sí? Y entonces, menos 4 menos 6 es menos 10. 16 menos 10 es 6. Y 6 es mayor que 0. Entonces, ese valor que está comprendido en ese intervalo de menos infinito y menos 3, sin incluir el menos 3, cumple mi condición de mi inecuación porque 6 es mayor que 0. Si pruebas otros valores, pruebas con el menos 5, pruebas con el menos 6 y así te vas a dar cuenta que todos esos valores de ese intervalo van a cumplir con esa desigualdad que tenemos allí presente, pero no es necesario. Con que tomes uno y cumpla, listo, ya lo aceptamos todo el intervalo como parte de la solución. Vamos a evaluar ahora una expresión que esté comprendida entre menos 3 y 2. Bien, un número que esté comprendido entre menos 3 y 2. Bien, vamos a ver, por ejemplo, fácil, el 0. El 0 está comprendido entre menos 3 y 2 y es un número fácil de manejar. Lo llevamos a nuestra expresión original, x cuadrado más x menos 6 es mayor que 0. X cuadrado, en este caso 0 al cuadrado, más 0 menos 6, eso nos va a dar menos 6. Y menos 6 no es mayor que 0. Menos 6 es menor que 0. Entonces, todo ese intervalo lo desechamos. Si tú quieres, puedes probar. Toma el valor de 1, toma el valor de 2, toma incluso el mismo valor menos 3 y te vas a dar cuenta que no cumplen con esa desigualdad, con las condiciones que nos está expresando esa desigualdad. Bien, vamos a tomar ahora un valor de este intervalo que comprende desde 2, sin incluir el 2, hasta más infinito. En este caso yo voy a trabajar con el 3, el número 3. Bien, lo reemplazo en mi inecuación o mi desigualdad original. Entonces quedaría 3 al cuadrado más 3, ¿sí? Menos 6. ¿Sí? Estoy reemplazando el 3 por la x. 3 al cuadrado es 9, 9 más 3 es 12, 12 menos 6 es 6 y 6 es mayor que 0. ¿Qué significa eso entonces? Lo que significa es que todo ese intervalo, todo ese conjunto de números que está en ese intervalo forman parte de la solución. Y puedes hacer la prueba. Puedes tomar el 4, el 5, el 6 y lo reemplazas en la ecuación, en la inecuación original y te darás cuenta que cumple con las condiciones que están allí. Es decir, que esta expresión tiene que ser mayor que 0. Tiene que ser positiva. Si da 0, no me sirve. Tiene que ser mayor que 0. Bien, entonces ya hemos comprobado y podemos determinar entonces que nuestro conjunto solución a esta desigualdad es la unión de dos intervalos. El intervalo de números que va desde menos infinito hasta menos 3, sin incluir el menos 3, por eso usamos aquí un paréntesis, unido al intervalo de números que va desde 2, sin incluirlo, por eso usamos el paréntesis. Entonces, atento, tienes que saber cuándo usar paréntesis y cuándo usar corchetes. Corchete usamos cuando forma parte de la solución. Y este circulito que está aquí en blanco significa que el menos 3 y el 2 no forman parte del intervalo solución, no forman parte del intervalo que estamos graficando. Bien, perfecto. Entonces ya no solo hemos hallado nuestra solución, nuestro conjunto de solución, sino que hemos comprobado que lo que estamos haciendo está correcto. Vamos a ver un último ejercicio interesante, porque en este caso ya entonces vamos a tener el operador matemático mayor o igual. Fíjate, hemos trabajado con el operador matemático mayor que. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos el operador de matemático mayor o igual que? Bien, es interesante lo que pasa allí. Bien. Entonces, si estás viendo esta transmisión en diferido, que va a estar allí en mi canal de YouTube, va a quedar esta clase para que puedas entonces practicar bien. Me gustaría que entonces detuvieras el video y pudieras intentar hacerlo por tu cuenta. Bien, vamos a comenzar entonces sin más preámbulo. Tenemos nuestra expresión x cuadrado más 7x más 12. A modo de repaso, recuerda que este trinomio tenemos que ordenarlo de forma descendente, tomando en cuenta el exponente de la variable. En este caso, la variable es x. Entonces, aquí está la variable elevada al exponente 2, la variable elevada al exponente 1, y aquí tenemos el término independiente. Básicamente, esto lo que nos quiere decir es que la variable está elevada al exponente 0. X a la 0 es 1 y 12 por 1 es 12. Listo, sencillo. Cuando ya tenemos ordenado este trinomio así, podemos resolverlo, por ejemplo, por la fórmula cuadrática,
pero también hoy vamos a trabajar con la factorización cuadrática. Si no estás muy claro cómo se hace esto de la factorización cuadrática, en mi canal de YouTube te invito a que te inscribas aquí, te suscribas a Academia Live, y hay un video donde explico bastantes ejercicios cómo se hace esta factorización cuadrática. Algunos lo llaman método del aspa, pero bueno, como lo llamemos, lo importante es resolverlo, ¿no? Básicamente lo que queremos lograr es hallar dos números que sumados me den más 7 y multiplicados me den 12. Listo, eso es todo lo que queremos. Ya yo hice los cálculos y seleccioné más 3 y más 4. Son números que sumados, más 3 más 4 me da 7 y multiplicados 3 por 4 me da 12. Entonces es importante que podamos dominar la factorización cuadrática. ¿Por qué? Porque entonces si te pones a hacer estos ejercicios ya por fórmula general o por fórmula cuadrática te va a tomar mucho tiempo. Y es probable que entonces si estás presentando tu prueba de admisión a alguna universidad o si estás todavía en secundaria, entonces eso te va a complicar mucho más la vida. Entonces la factorización cuadrática te recomiendo, tienes que dominarla. Tienes que dominarla. Bien, entonces, ¿qué te están diciendo aquí? Que el producto de x más 3 por x más 4 de estos dos binomios tiene que darte una expresión que sea mayor o igual que 0. Entonces, cuando analizamos esas condiciones que nos está planteando allí, nos vamos a encontrar con tres escenarios. ¿Cuáles son estos tres escenarios? El primer escenario es que x más 3 nos dé una expresión positiva y x más 4 nos dé como resultado una expresión positiva. Más por más, es decir, una expresión que va a ser mayor que 0. Ese es nuestro primer escenario. En nuestro segundo escenario, x más 3 va a resultar en una expresión negativa y conjuntamente x más 2 va a resultar en una expresión negativa, menos por menos menos, menos por menos más, y entonces el resultado va a ser una expresión positiva, una expresión que es mayor que 0. Pero recuerda que el operador que estamos usando es mayor o igual a 0. Entonces aquí se nos va a generar un tercer escenario. ¿Cuál es nuestro tercer escenario? Que la expresión x más 3 sea 0 y la expresión x más 4 sea 0, 0 por 0, 0, ¿bien? O que alguna de las dos me dé 0, porque si x más 3 me da 0, lo multiplico por cualquier cosa que me dé x más 4, el resultado va a ser 0. Y viceversa, si x más 4 me da 0, lo multiplico por cualquier cosa que me dé x más 3, va a ser 0. Entonces vamos a tener básicamente esos tres escenarios. Sí, el tercer escenario básicamente es que esa expresión, el producto de esos binomios, me dé 0. Ese va a ser el tercer escenario. Bien, como les digo, ya una vez que tú tienes práctica, no tienes que hacer todo esto que estoy haciendo yo aquí, ya lo vas a hacer un poco más rápido. Pero quiero tomarme el tiempo para explicar paso por paso cómo se resuelven estas desigualdades cuadráticas, de dónde sale ese análisis que debes hacer para llegar a la solución y también incluso me estoy tomando el tiempo para comprobar la solución. Bien, vamos a analizar entonces nuestro primer escenario. Analizamos entonces aquí nuestro primer escenario. Nos dice que en nuestro primer escenario la expresión o el binomio x más 3 me tiene que dar como resultado una expresión positiva y x más 4 me tiene que dar una expresión positiva. Eso lo representamos de esta manera. Entonces x más 3 por x más 4 tiene que ser mayor o igual que 0, es decir, x más 3 va a ser una expresión positiva mayor que 0 y conjuntamente x más 4 tiene que ser una expresión positiva mayor que 0. Tiene que hacer esas dos condiciones conjuntas. Para ello, entonces este más 3 lo paso al otro lado como menos 3 y el 4 lo paso al otro lado como menos 4. ¿Verdad? Entonces, una de las formas de poder hacer un análisis mejor es que nosotros representemos esto como un intervalo, lo representemos gráficamente. Vamos a representar entonces los valores de x que son mayores que menos 4. Ubicamos nuestra recta real, en algún punto va a estar el menos 4 y van a estar los valores que son mayores que menos 4, van a estar a la derecha del menos 4. Y representamos gráficamente los valores que son mayores que menos 3. Sí, ubicamos el menos 3, bien, y aquí tenemos los valores que son mayores que menos 3,
recuerda que este círculo que está aquí blanco, lo que te indica es que el menos 4 y el menos 3 no forman parte de ese intervalo que hemos graficado. Bien, entonces nos preguntamos, ¿qué conjunto de valores cumplen esas dos condiciones conjuntas? Es decir, son mayores que menos 3 y son mayores que menos 4. Entonces, del análisis deducimos que los valores que son mayores que menos 3 cumplen esas dos condiciones. Son mayores que menos 3 y son mayores que menos 4. Entonces nos vamos a quedar con ese intervalo como parte de la solución. Vamos a analizar el segundo caso. En el segundo caso, entonces, para que se cumplan estas condiciones que tenemos aquí en esta desigualdad, entonces x más 3 me tiene que dar una expresión negativa y x más 4 una expresión negativa conjuntamente, para que entonces menos por menos me dé más y el resultado sea mayor o igual que 0. Bien, entonces, ¿cómo resolvemos? Entonces, este más 3 lo pasamos al otro lado menos 3 y este más 4 lo pasamos al otro lado menos 4. Entonces, las dos condiciones conjuntas en este segundo escenario van a ser los valores de x tienen que ser menores que menos 3 y los valores de x tienen que ser menores que menos 4. Para poder visualizar esto, lo representamos gráficamente como un intervalo. Representamos entonces los valores de x que son menores que menos 3, es decir, que están a la izquierda del menos 3, y representamos gráficamente los valores que están a la izquierda del menos 4, es decir, que son menores que menos 4. Y nos preguntamos, hacemos un análisis, ¿qué valores cumplen esas dos condiciones conjuntamente? Es decir, son menores que menos 3 y son menores que menos 4. Si te das cuenta, nos quedaremos entonces con los valores de x que son menores que menos 4, porque ellos también son menores que menos 3. Es decir, cumplen las dos condiciones conjuntamente. Y en nuestro tercer escenario, recuerda que nuestro tercer escenario, entonces ya el producto de esos dos binomios tiene que darnos 0. Puede ser que x más 3 y x más 4 sean 0, o que uno de ellos nos dé 0. ¿Sí? Vamos a trabajar con el escenario en el que los dos son 0. Bien, para eso entonces x más 3 es igual a 0 y x más 4 es igual a 0. Pueden darse esas dos condiciones conjuntas o puede darse una de las dos. Bien, perfecto. Entonces este más 3 pasa al otro lado a menos 3 y este más 4 pasa al otro lado a menos 4. Para que se den esas condiciones, x tiene que ser igual a menos 3 y o x tiene que ser igual a menos 4. Representamos gráficamente, entonces el menos 4 formaría parte de nuestra solución y el menos 3 también formaría parte de nuestra solución. Después de todo este análisis, entonces nos quedan dos intervalos solución. Vamos a verlo. Nos queda entonces que el conjunto solución va a estar formado por los valores de x que son mayores o iguales que menos 3 y los valores, aquí está, ubicamos menos 3, los valores de x que son mayores o iguales que menos 3, porque ya evaluamos que menos 3 nos permite cumplir las condiciones de nuestra desigualdad. Entonces, menos 3 y este círculo, ¿vieron cómo ahora cambia? Este círculo está relleno, está oscuro, está color negro, como quieran verlo. Está relleno porque significa que el menos 3 forma parte de ese intervalo que hemos graficado allí. Y también vamos a tener los valores que van a ser menores o iguales que menos 4. Aquí está, ubicamos el menos 4 y los valores que están a la izquierda van a ser menores que menos 4. Y el círculo va a estar relleno en este caso, porque eso nos va a indicar que el menos 4 forma parte de la solución. Nuestro conjunto solución va a ser entonces los valores que están desde menos infinito hasta menos 4, incluyendo el menos 4. Fíjate que ahora estamos usando aquí el corchete. Bien, aquí estamos usando el corchete. ¿Sí? Perfecto. Recuerda que usamos corchete cuando queremos indicar que este valor forma parte de la solución. Entonces, desde menos infinito hasta menos 4, incluyéndolo, unido al intervalo que va desde menos 3, incluyendo el menos 3, hasta más infinito. Bien, entonces, quizás tengas dudas y digas, bueno, profesor, sí, ya hice mis cálculos, pero tengo dudas. No sé si el conjunto solución que he establecido como respuesta
realmente, profesor, es correcto lo que he hecho. Bueno, puedes comprobar, y es lo interesante de estas inecuaciones de segundo grado. Puedes comprobar si lo que hiciste está correcto. Vamos a tomarnos el tiempo para hacerlo. Vamos a comprobarlo acá. ¿Qué vas a hacer? Básicamente lo que has hecho hasta el momento es dividir toda la recta real en 3 intervalos. El intervalo de números que van desde menos infinito hasta 4, el intervalo de números que va desde menos infinito hasta menos 4, perdón. Y desde menos 4 sin incluirlo hasta menos 3 sin incluirlo. Bien. Y luego, entonces, tienes el tercer intervalo desde menos 3 hasta más infinito. ¿Qué puedes hacer? Tomas, aunque sea un valor de esos que esté entre esos intervalos, ¿sí? Tomas un valor y si ese valor cumple con las condiciones que están en esta expresión original, en esta desigualdad o inecuación original, si un valor de ese intervalo cumple, entonces todo el intervalo cumple, lo tomamos como parte del conjunto de solución. Si un valor de ese intervalo no cumple, desechamos todo el intervalo. Bien, vamos a hacer eso entonces. Voy a tomar entonces un valor entre menos infinito y menos 4. En este caso yo he tomado el menos 6 y voy a reemplazar donde vea x, voy a escribir menos 6. Entonces sería entonces aquí menos 6 al cuadrado más 7x sería más 7 por menos 6 más 12 mayor o igual que 0. Entonces ya sabemos que eso nos da 36, 6 por 7 es 42 y bueno, después de realizar los cálculos te da que 6 es mayor o igual que 0. ¿Qué significa eso? Que cumple porque el valor 6 es mayor que 0. Cumple entonces con las condiciones que me expresa allí mi desigualdad. Luego voy a comprobar con un valor que esté entre menos 4 y menos 3. En este caso voy a usar menos 7,5, que sería menos 3,5. Pues, solo que por lo menos yo les sugeriría que en estos casos trabajaran mejor con fracciones que con decimales. Bien. Bueno, ok, entonces reemplazas donde veas x, escribes menos 7,5 al cuadrado, más 7 por menos 7,5, más 14. Bien. Y después que resuelves eso, te da el resultado de menos 1/4. Y menos 1/4 no es mayor o igual que 0. Entonces, en este caso, desechamos todo el intervalo. Si tú quieres probar, puedes tomar cualquier valor que sea mayor que menos 4 y menor que menos 3. Y te vas a dar cuenta de que no cumple esta condición que te está pidiendo aquí en tu inecuación original. Luego vamos a comprobar con un valor que sea mayor que menos 3 o que sea igual a menos 3, que esté entre menos 3 y más infinito, puede ser el 0. Lo insertamos en nuestra ecuación original, 0 al cuadrado es 0, más 7 por 0, 0, más 12. Y eso te va a dar que 12 es mayor o igual que 0. Y efectivamente, 12 es mayor que 0. Entonces, todo el intervalo lo aceptamos como parte de la solución. Tú puedes tomar menos 2, menos 1, 1, 2, 3 y lo compruebas, lo insertas en tu fórmula, en tu inecuación original y te vas a dar cuenta de que cumple con la condición. Bien, entonces queda establecido que nuestro conjunto solución, en este caso, va a ser entonces la unión de los intervalos de los valores que van desde menos infinito hasta menos 4, incluyéndolo, unido a los valores desde menos 3, incluyéndolo, hasta más infinito. Y aquí me he tomado incluso el tiempo de comprobar con el menos 4. Dice, bueno, ¿será que el menos 4 forma parte de la solución? Fíjate, reemplazamos menos 4 y te va a dar entonces que 0 es mayor o igual que 0 y efectivamente es una de las condiciones, te tiene que dar igual a 0. Y con el menos 3 también me he tomado el tiempo, aquí te lo voy a dejar para que tú lo analices. Menos 3 al cuadrado más 7 por menos 3 más 12 y el resultado es 0. Y efectivamente cumple la condición porque es mayor o igual. Pueden ser esas dos condiciones, que el resultado sea mayor o igual que 0. En estos dos casos es igual a 0, entonces tanto el menos 3 como el menos 4 forman parte de la solución. Entonces fíjate, si te digo, no es un tema sencillo, el tema de inecuaciones de segundo grado tiene su nivel de complejidad, sobre todo hay que hacer bastante análisis,
Pero una vez que ya sabes hacer esos análisis, incluso te ahorras todo este cálculo que yo he hecho. Ya una vez que tengas práctica, no vas a tener que hacer todos estos cálculos, ya lo haces de un poco más directo. Quizás más adelante, quizás no, de seguro más adelante, voy entonces a grabar un video, voy a dar una clase, donde vas a ver cómo se hace de una forma directa. Bien, pero tienes que conocer todo este análisis que estamos haciendo el día de hoy para entonces ya después, ok, esto se hace así por esto se hace así por esto. Bien, ya tienes las bases pues, y vas con más seguridad. Quiero darte las gracias entonces por estar atento a esta transmisión y te estoy dejando aquí para que apliques lo aprendido, tanto de intervalos como de las desigualdades. Te estoy dejando 3 ejercicios para que tú puedas practicar. Bien, entonces nos vemos para una nueva transmisión. Me despido entonces del profesor José, deseándote un buen día. Mañana vamos a tener una parte B de esta transmisión. Vamos a ver otros ejercicios, por ejemplo, este ejercicio que tenemos acá y otros más ya un poco más complejos. Lo veremos el día de mañana a las 10:50, entonces conéctate para que entonces disfrutes de nuestra transmisión. Recuerda que en Academia Laya aprendes de forma fácil, aprendes de forma práctica y encuentras contenido de calidad. Recuerda que estamos haciendo transmisiones todos los días, lunes a jueves, a las 10:50 AM. Tú te conectas al canal a las 10:50, bueno, a veces tardamos unos minuticos un poco menos, un poco más. Bien, esperando que algunos están teniendo problemas con el internet y profesor, ya me voy a conectar. Entonces esperamos algunos 5 minuticos por allí y comenzamos con la transmisión. 10:50, hora Lima, Perú. Bien, entonces suscríbete al canal, comparte con tus amigos y nos vemos para una nueva transmisión. Hasta luego, que tengan un bonito día.